y ya está empareado porque la luz empezó a pestañear y apagó y encendió. Y apretamos aquí, este es el cambio de color de luz. Apretamos y se apaga. Volvemos a apretar y vuelve a entrar el sistema de cambio de color de luces. Si apretamos aquí, vuelve la luz blanca y se queda fija. Volvemos a apretar aquí, empieza de nuevo el sistema de luces. Por aquí ya sabemos que podemos cambiar los colores, dejarlo que vaya ella sola cambiando de un color a otro, o ponerle un color fijo, como por ejemplo ahí. Si queremos que haga el ciclo, que vaya cambiando de color, pues apretamos de nuevo y va cambiando de un color a otro. Entonces ahora vamos a probar el fan. Podrán ver aquí cómo empieza a rotar. Solo apretar aquí y el fan empezará a trabajar. Trata de llevárselo para adentro y lo botará por acá. Coge el aire de adentro de la habitación y lo bota a través de la tubería que está instalada aquí del ducto para afuera de la casa. No se olviden, denle like, suscríbanse y denle a la campanita para que estén informados de los próximos videos que están saliendo. Muy bien, amigos, hoy el trabajo de hoy es que vamos a estar reemplazando un fan viejo en un baño por uno nuevo, un poco más moderno. Aquí tenemos podemos ver el nombre de este tipo de fan. Ese también es el nombre de la aplicación para usar el teléfono. Este es un extractor que es para lugares húmedos también. Usa dice aquí, este es un control que va en la pared y se puede gobernar este fan por medio de este control que va a estar en la pared, que no tiene conexión eléctrica, para comunicarse con el módulo que está dentro, al lado del motor del fan. Y también podemos gobernar este fan, las luces y la salida del aire por la aplicación del teléfono. Muy bien, vamos a ver qué tenemos por aquí. Por aquí tenemos las indicaciones. Las indicaciones son importantes cuando queremos hacer el trabajo por uno mismo, pero bueno, con el video yo creo que es suficiente. Por aquí tenemos, vamos a ver, este es la cubierta de abajo del fan, que es lo que se ve. Por aquí sale el aire, por aquí se hace el cambio de luces. Aquí está la conexión entre este y el fan, creo que se ve, uno va aquí, un plug va aquí, otro va aquí. Esta es la conexión del ducto, que hay que sacar el motor, ponerlo y volver a poner el motor. Y aquí el ducto del fan que ya está existente, si hay uno existente, se conecta aquí dentro del ático. Y bueno, si es nuevo, hay que poner un ducto aquí que vaya a botar el aire fuera de la casa. Por aquí tenemos 4 tornillitos blancos que son uno para sujetar la conexión de la luz. Hay 5, pero nada más se usan 4. Uno para conectar a la conexión de la corriente, uno para sujetar el ducto del aire y 2 para sujetar el motor. Y estos 4 son para supuestamente fijar el fan a la madera que está en el techo. Aquí hay 2 piezas.
Estas dos piezas se ponen cuando conectamos el fan, se pone en los bordes del cuadro para que estos bordes aquí apoyen en el techo arriba. Esta es la pieza que donde se pone el conector de la instalación eléctrica y se fija al metal del extractor. Y aquí tenemos el señor motor. Primero, aquí hay otra cosa. Aquí tenemos, este es el control que va puesto en la pared, que también explicaremos todo eso después. Y aquí está el hombre. Aquí tenemos, hay que sacar esto, se le hace presión por aquí, se levanta de este lado, se levanta de este de acá y lo sacamos de la caja. Muy bien, como siempre vamos a necesitar una línea. Si el baño es existente, hay una línea como esta que trae la tierra, el neutro y el vivo. Llega a un lugar como esta caja y de aquí va el switch que enciende, o sea el interruptor que enciende y apaga el fan o el extractor. Aquí tenemos la línea. Aquí vamos a poner como que existe un interruptor. Entonces el vivo va a venir a través del blanco aquí. Cuando el interruptor cierre aquí, este vivo pasará a este negro, irá para el fan junto con el neutro y junto con la tierra. Estas tierras estarán juntas aquí, las tres tierras juntas. Irá el vivo por el blanco, regresa por aquí por el negro, y entre este negro y este blanco, con esta tierra va a trabajar el fan. Entonces instalamos la línea, cogemos la tierra con la tierra de la caja y la tierra que va para el switch. Aquí en esta tierra después tenemos que poner también la tierra que va para el fan. El vivo de la línea lo llevamos a través del blanco al interruptor porque es Romex. Si no fuera Romex y fuera tubería como esta, este podría ser negro como este, y regresamos, en vez de usar un blanco, un azul. Entonces tendríamos aquí azul y blanco que va para el fan con la tierra. Pero como estamos usando Romex, entonces el vivo de la línea lo mandamos con el blanco del Romex al interruptor y aquí no se instala más nada en este vivo. Este es el vivo ahora y este el retorno. Aquí va a ir el fan con el neutro de la línea entre el retorno del interruptor. Cuando cerremos aquí, el vivo vendrá aquí con el neutro, arrancará el fan. Aquí casi siempre esta caja está dentro de la pared. El interruptor supuestamente está dentro de una pared, no de esta, y cuando pongamos el interruptor aquí, el interruptor quedará aquí y la tapa cubrirá todo ese hueco. Estamos representándolo afuera, cuando lo veamos realmente lo veremos mejor. Entonces instalamos el interruptor, ya hemos dicho un interruptor sencillo, tiene los mismos colores, da igual cualquiera en cualquiera. Aquí quise representarle que esta es una pared, puede ser lo más seguro que sea del baño. Se la representé aquí para ver cómo es que queda realmente. Entonces ya vemos que así quedaría el interruptor, que puede ser que esté existente en el baño cuando vayamos a instalar este nuevo extractor. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ya aquí no tenemos que hacer nada, esto solo va
abrir y cerrar el circuito que alimenta el fan, que casi siempre está existente. Que nos queda ahora instalar el fan entre el neutro de la línea, el retorno, que es el vivo que va y regresa, y la tierra. El vivo no lo podemos usar, este que está acá, que fue por el blanco, porque entonces siempre estaría andando. Fue acá el vivo y regresó por este, para cuando encendamos aquí hay corriente con el neutro 120, enciende el fan. Tenemos que instalar un 14.3, las tierras todas juntas, la tierra del fan, la tierra del interruptor, la tierra de la línea y la tierra de la caja. Y ya tenemos todas las tierras. El neutro con el neutro de la línea y el otro que va para el fan con el retorno que viene del interruptor. Aquí hemos terminado. Tapamos y aquí ya tenemos el cable, que es el que va a darle corriente al motor del fan. Vamos a ponerle otro tipo de conector de Romex para no siempre usar los mismos, saber que hay otros tipos. Tenemos el cable que instalamos en la caja. Y ahora tenemos que conectar aquí adentro antes de poner la tapita esta. Tenemos que conectar primeramente siempre la tierra. Los dos neutros con este neutro. Y el vivo, que en realidad no es vivo, es el retorno que viene del switch. Aquí. Yo se lo voy a dejar por arriba porque tengo espacio en el ático. Enganchamos aquí en esta ranura, aquí rotamos y ponemos un tornillo de estos. Bien, ya tenemos la conexión aquí. Recuerden que esto va a ir en esta posición así, alumbrando hacia abajo. Entonces vamos a empezar a conectar lo otro que necesitamos. ¿Qué necesitamos aquí? Tenemos que poner ahora la salida del aire, porque no lo podemos poner después que tengamos el motor puesto. Bien, como explicamos, tenemos estas dos orejitas que van a enganchar aquí, esto de espacio y un tornillo acá. Entonces tiene que ser así. La ponemos aquí. Y engancharon afuera. Y ahora le ponemos un tornillo aquí por dentro. Listo. Ahora venimos con el motor. Levantamos estos tres cables acá. Que la salida del aire coincida con este. Y una vez que entre, aquí esta oreja y esta oreja, se le pone un tornillo aquí y otro al otro lado. Como dijimos, este es el cable de este motor, del fan, del extractor. Esto es un filtro, eso se queda ahí. Entonces, esto se engancha de aquí, que viene factoría así, se pone aquí, listo. Este grande de 3 pines se conecta aquí, listo. Dijimos que estas piezas van aquí, una aquí
aquí y otra aquí, que tiene una ranura que entra presión cada una a cada lado, pero no lo vamos a poner ahora hasta que nos vayamos a hacer el trabajo real. Lo que sí vamos es a conectar ya la tapa como si ya tuviéramos el fan puesto en el techo. Bien, antes de conectar los conectores, esta tapa iría así. ¿Por qué sabemos que va así? Porque estos ganchos, es como un muelle que se aprieta así. Una vez que cierre, ellos entran por este canal y por este canal y abren adentro. Y este otro, del otro lugar, entra aquí y abre adentro también, y ya se mantiene apoyada contra el techo. Entonces vemos un conector mediano, o sea, de los dos este es el más grande. Sabemos que se conecta este conector, iría aquí, tenemos aquí, y el chiquito iría aquí. Okay. Está conectado. Este es el control Bluetooth que va en la pared. No tiene ninguna conexión eléctrica. Él solo tiene una conexión Bluetooth entre este cover de aquí, esta tapa de aquí, y él. Por eso es que decíamos que tal vez el switch existente no haga falta, y tenemos dos opciones: o se deja encendido siempre, o se quita el switch y se puentea, se le pone un wire a los dos cables y ya enciende, apaga por aquí y nada más, o por la aplicación del teléfono. Entonces ahora esto, lo único que hay que buscar es un lugar en la pared donde ponerlo sin conexión de ningún tipo. ¿Listo? Le quitamos esta tapita de aquí afuera para ponérsela luego. Y lo montamos en la pared. Para montarlo en la pared solo necesitamos poner una caja, y ahí sin ningún cable puesto, solo para que quede dentro de la pared, ponemos esto para que se vea bonito flush, como lo vamos a ver ahora. En el baño donde vamos a instalar el fan realmente hay un solo espacio como este, pero hay dos switches, o sea que uno es para la luz existente y otro es para el fan viejo existente. Entonces tenemos que quitar el doble y dejar uno sencillo como este para la luz nada más. Si no tuviéramos la luz, pudiéramos quitarlo completo y poner el control en este espacio, pero como no en este espacio, pero como no podemos y tenemos que dejar un solo switch para la luz existente del baño que está en el espejo, entonces tenemos que poner otra caja aquí al lado de esta para poder poner el control. Entonces vamos a poner una caja de remodelación como esta, que ya vimos cómo se ponen. El que quiera saber cómo se ponen las cajas de remodelación puede ir al video número 44. Esta oreja se abre y se pone aquí, esta otra también se abre, se engancha aquí. Ya tenemos la caja ahí. Ahora este control usa dos baterías AA. Podemos quitarlo de aquí, echamos aquí afuera, levantamos para que desenganche aquí, y tenemos que aflojar estos 4 tornillos. Cogemos un destornillador pequeño y quitamos los 4 tornillos aquí, este y este. Una vez quitemos los 4 tornillos, pues con algo por aquí abrimos y quitamos. Vemos aquí esta tapa, la tenemos que quitar, y al sacar esto saldrá completo. Ok,
esto de aquí. Sale esto completo. Al quitar la tapa, esto ya sale. Entonces aquí atrás tenemos que ponerle dos baterías AAA. Bien, aquí el circuito electrónico que tiene botoncito aquí, uno aquí, uno aquí. Tiene aquí, 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 aquí. Todos estos son botones. Todos estos son los botones que gobiernan el equipo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces por la parte de atrás, como podemos ver, siempre el muellecito es negativo. Ponemos una batería aquí. Y la otra batería aquí. Bien, ya tenemos las dos baterías puestas. Ahora lo volvemos a introducir aquí. Le ponemos la tapa y volvemos a colocar por detrás el tornillo de aquí, el de aquí, el de aquí y el de aquí. Muy bien, luego de poner la batería tenemos que poner esta base, pero él va primero va atrás esta base y después va esto puesto aquí. Entra aquí abajo en estas dos pestañitas y empujamos hacia atrás nada más y lo montamos en la caja. Y ponemos la cubierta decorativa y listo. Vemos aquí, si apretamos, como alumbra, porque tiene las dos baterías puestas. Acuérdense que este control de pared solo tiene comunicación Bluetooth con el módulo que se encuentra dentro del fan. Muy bien, aquí ahora hay que parear o sea, establecer la comunicación Bluetooth entre el control de la pared y el módulo que está aquí dentro del fan. Vamos a abrirlo, empujamos este lado hacia afuera, desenganchamos, empujamos este también, desenganchamos aquí. Aquí vemos, este es el módulo. Como decíamos, tenemos que parear, o sea, establecer la comunicación Bluetooth entre el control de la pared y este módulo que viene siendo el corazón de todo este sistema, porque este módulo es el que manda la corriente al motor para que gire y manda la señal para el sistema de combinación de luces que escojamos a través de estos conectores que van puestos aquí. Para parear este con este necesitamos poner la corriente. Aquí está apagado. Si este está apagado, no se puede establecer la comunicación entre ellos dos, porque sencillamente sin corriente no se pueden parear. Por eso es que, en mi opinión, si fuera instalación mía, yo eliminaba el switch, porque si está, por ejemplo, ahí ya hay corriente, ahí se puede parear y ya se hizo la comunicación con el control de la pared. Puedes trabajarlo por el teléfono también, pero si por alguna razón, casualidad o alguien viene, apaga el switch, se perdió la comunicación entre el control de la pared y el Bluetooth, porque ya no hay corriente, y no trabajaría nada, porque al no haber corriente pues no trabaja el fan, ni trabajan las luces, ni nada. Entonces es mejor eliminar donde esté, quitarlo y empatar juntos los dos cables del interruptor y eliminar el interruptor. En el lugar donde lo vamos a instalar hay un nuevo interruptor y vamos a dejar uno solo para una luz que es independiente, y el otro lo eliminamos,
En vez de dejar un doble, dejamos uno sencillo de esto solamente para la luz que está independiente, y ya el fan siempre tendrá corriente y trabajará nada más a través del control de la pared y a través del teléfono, y no tenemos el problema de que alguien venga y lo apague. Entonces ahora vamos a parear este con este, pero primero vamos a hacer lo que decimos, vamos a eliminar este y lo vamos a ver aquí con el comprobador. Vamos a abrir esta caja y vamos a sacar el retorno que va para el fan, que es este es el que viene del switch. El neutro no hay que topar, solamente lo vamos a usar para medir. Aquí hemos conectado el voltímetro entre el retorno que viene del interruptor y el neutro. Vamos a encender. Tenemos 0 voltaje porque está apagado el interruptor. En esta situación de que está apagado, pues no se puede parear, esto no trabaja. Ponemos la corriente y vemos que tenemos 120 voltios. Ahí sí se puede parear. Pero como no vamos a usar el switch, vamos a dejarlo así siempre con la corriente puesta, eliminando el switch. Vamos a apagarlo, llegó a 0, yo lo voy a quitar y voy a poner los dos cables que están en el switch directo. Aquí tenemos en esta caja un solo switch, que es el que vamos a poner directo para tener siempre corriente en el extractor. Lo único que tenemos que hacer es unirlos solos, unirlos los dos y dejarlo dentro de la caja. De esa forma siempre vamos a tener 120, 121 volts en el fan. Así no corremos riesgo de que alguien venga y apague el switch y deje de trabajar el sistema. Pero en el lugar donde lo vamos a instalar, esto no podemos ponerlo aquí, porque aquí va a ir el switch de una luz que es independiente del fan viejo que está puesto, entonces no la podemos eliminar. Entonces ese vivo y retorno de la luz existente hay que ponerlo en un switch sencillo. Ahí hay unos dobles, pero ya después, como eliminamos uno, va a quedar el de la luz independiente nada más. Entonces esos cables de la luz independiente lo ponemos en un switch sencillo, igualito que este, y lo ponemos aquí y quedará este nada más para una luz independiente que no tiene que ver con este fan. Bueno, ya no tenemos que ver nada con esta caja, ya tenemos voltaje, la línea permanente en el fan, y ahora sí podemos poner huearnos de aquí, tapar, y entonces parear el sistema y listo para probarlo. Bueno, para parear el sistema, después de poner la corriente, dentro de los 3 minutos de haber puesto la corriente, aguantamos este botón por 5 o más segundos. Y ya están pareados porque la luz empezó a pestañear. Quiere decir que ya están conectados. El equipo está ya conectado con el control de la pared. Entonces vamos a hacer las pruebas necesarias para ver cómo funciona. Este botón es el botón de luz blanca. Este enciende y apaga la luz blanca normal. Y apagó. Y encendió. Ese es el oficio de este botón. El siguiente botón, y apretamos aquí, este es el cambio de color de luz. Ahí tenemos, va cambiando. Apretamos y se apaga. Volvemos a apretar
y vuelve a entrar el sistema de cambio de color de luces. Si apretamos aquí, vuelve la luz blanca y se queda fija. Volvemos a apretar aquí, empieza de nuevo el sistema de luces. Por aquí ya sabemos que podemos cambiar los colores, dejarlo que vaya ella sola cambiando de un color a otro, o ponerle un color fijo, como por ejemplo ahí le dejamos el color rojo fijo. Si queremos que haga el ciclo, que vaya cambiando de color, pues apretamos de nuevo y va cambiando de un color a otro. Entonces ahora vamos a probar el fan. Podrán ver aquí cómo empieza a rotar. Solo apretar aquí y el fan empezará a trabajar. Vamos a ver que trata de llevárselo para adentro. Y lo botará por acá. Coge el aire de adentro de la habitación y lo bota a través de la tubería que está instalada aquí del ducto para afuera de la casa. Bien amigos, espero les haya gustado el video, y aquí no se olviden, denle like, suscríbanse y denle a la campanita para que estén informados de los próximos videos que están saliendo, que como siempre repito, siempre al final de cada video pongo un adelanto del próximo video que va saliendo. Como dije, espero les haya gustado, que estén muy bien donde quiera que estén y que Dios los bendiga. Vivos de diferente fase, no de la misma. Dos bombillos conectados, hace con el lente. Como ustedes ven aquí, es una conexión multiwire, un equipo cualquiera de circuito. Y luego de resistencia, estos bombillos son de 120 watts. Nosotros podemos poner estos dos bombillos neutros, que los bombillos siguen trabajando sin conectar el serie. Si estos bombillos 120 yo conecto uno solo entre la puntita, ¿por qué no bombillos de 120? ¿Cuál es esta explicación? Porque esta puede suceder si se comete algún error en español, cuando tenemos un multiwire circuit, que si tenemos una carga aquí, en este caso es un bombillo, tenemos 0.3 amperes, pero ven, 0.3 amperes, y que consume igual que este. Tuviera un bombillo más grande, 10 amperes, y este voy a 10 menos 5. Tenemos 0.3 ahora, 0.3 menos 0.2 por esa es la razón por la cual debe ser en diferentes partes. Si te pones aquí al 10 y aquí por aquí, y es un multiwire de partes distintas, y volvemos a repetir, a esta caja viene en la mismo lugar aquí, con el hecho de aquí, y a este viene rojo derecho, ahí negra, para esta parte lo pongo a la aplicación donde llevamos el suelo. Y el de este vamos a conectarle el conectarle aquí, corriendo de esta caja y un corriente. Ahora bien, sucede por aquí 5 minutos. El vídeo está trabajando, cometió el error de no quitar un neutro. El neutro de la línea por aquí, pero están en 240 y ninguno sufrió daño. Porque no fueran iguales. Vamos a poner por ejemplo cuando surgió esto, y ahora al suceder esto, 62